Tardes a todas, a todos. En el día de hoy vamos a hacer la presentación del primer teórico de la asignatura Aspectos Filosóficos del Cuidado 1. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer y la idea es hacerlos introducir en un texto que, bueno, es el primero en nuestro programa, es el de Bodei Remo. Él es un filósofo italiano, contemporáneo, falleció hace muy poquito tiempo, en el 2017, que bueno, es un texto que elegimos en función de poder, bueno, iniciar una de las tantas, digamos, respuestas que vamos a obtener cuando nos preguntamos qué es la filosofía. El autor inicia su texto con, bueno, una parábola que es bastante ilustrativa acerca de qué se entiende por la filosofía. Y en realidad, cómo podemos aproximarnos nosotros, cada uno de nosotros, a ese enfoque, digamos. Él inicia su texto contándonos una historia en una ciudad antigua, imaginaria, donde las palabras se congelan a causa del frío y luego, con el calor, se descongelan. De modo que todos los habitantes escuchan durante el verano lo que se ha dicho durante el invierno. Es una parábola que en realidad a lo que quiere, digamos, aludir es justamente a lo que significa la filosofía. ¿Y por qué? Porque con esta parábola lo que nos está queriendo decir Bodei es que la filosofía es un tipo de conocimiento que el ser humano adquiere en un momento de su vida, quizás, y que con el paso del tiempo va cada vez asimilando de mejor manera las ideas. Eso es un poco lo que él nos quiere decir con esta parábola, y la verdad que es bastante ilustrativa de lo que va a ser toda su obra, su texto, el que tenemos para hoy, que se llama La parábola de la chispa y el fuego, porque justamente lo que plantea es eso, que la filosofía es un campo donde confluyen diferentes y diversas filosofías que son conocimientos que se van acumulando con el paso del tiempo y que también nos ayuda a poder ofrecer respuestas sobre las cuestiones esenciales de la vida. Hay una frase que me gustaría leerla entera porque me parece también, digamos, muy que caracteriza la obra del autor, ya que él nos plantea la filosofía no solamente como un campo en constante movimiento, como les decía recién, sino que también la filosofía tiene una relación con la persona y con el individuo de también una dinámica constante, ya que, bueno, aunque no lo hayamos reflexionado antes, la filosofía ha estado presente durante toda nuestra vida. Así que, bueno, en una parte de su texto, él lo que dice es: al nacer estamos obligados a orientarnos en un mundo ya hecho y en constante transformación, a causa de la sucesión en el tiempo de las generaciones y de la mezcla en el espacio de los pueblos y las civilizaciones. Venimos al mundo sin quererlo, con un cuerpo recibido por herencia biológica, en un determinado periodo y lugar, en una cierta familia y en una cierta sociedad. Luego somos plasmados por el lenguaje, por la cultura, por las instituciones. Me gustó esa frase porque nos invita a cada uno comprometernos con lo que son las grandes preguntas de la filosofía. Quizás, como dice el autor, a veces no nos damos cuenta que nacemos en una sociedad determinada, bajo una cultura política determinada, en una familia también que es determinada, a cada uno le tocó una familia diferente, y en realidad
vamos pasando por los diversos procesos de institucionalización que la sociedad que la sociedad misma nos involucra, ¿sí? Ya sea los periodos de escolarización de lo que es el jardín, la primaria, la secundaria y la universidad, y vamos aprendiendo diferentes visiones, opiniones, verdades, que nos dicen que es bueno, que es malo, que es injusto, que es justo, pero en realidad nunca o muy pocas veces nos situamos en un momento en el cual nos pongamos a reflexionar o a pensar sobre no qué es justo o qué es injusto, sino qué es la idea de justicia. Entonces, bueno, eso creo que es lo que el autor nos quiere decir en este pasaje, donde, bueno, nos hace reflexionar un poco sobre los lugares en los que vamos transitando, adquiriendo conocimientos, y en realidad a veces es bueno pararse sobre el lugar desde uno mismo y empezar a indagar, digamos, nuestra propia verdad. Desde niños todos absorbemos la mayor parte de las nociones y las reglas de conducta de manera preponderantemente pasiva, creyendo a lo sumo en lo que nos han contado, nos dice. Claro, no, sí, el texto es una invitación constante a reflexionar, a pensar, a tratar de tener opiniones, digamos, argumentadas, ¿sí? Es una palabra que también vamos a ir introduciendo de a poco. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, en realidad nos damos cuenta que también es una característica del ser humano, nos dice el autor, ¿sí? en este texto, ser cada vez menos propensos a la duda, ¿sí? Cuando somos pequeños y pequeñas, recuerdan que siempre, o si en algún momento tienen contacto con sobrinos, hijos que tengan, los niños, las niñas, siempre están preguntando qué es, para qué es, por qué es. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, parecería ser que no saber sería como entendido como algo negativo, digamos, como que no vamos a consultar porque no entendemos, porque los demás pueden pensar que, nada, que somos ignorantes, que ya lo deberíamos de saber. Entonces, por eso es que, bueno, en una parte de esta obra, de este texto, Bodey nos dice que la filosofía tiene como una inclinación a ser entendida como, digamos, un niño, en el sentido de que está todo el tiempo preguntándose por qué las cosas son así y no son de otra manera. Y bueno, me gusta esa asociación que hace, porque, bueno, no sé si sabían, pero de los 0 a los 3 años de la vida de una persona es la etapa en toda la vida en la que uno absorbe la mayor cantidad de conocimientos. Uno es como que nace con una propensión enorme a conocer, a saber, a comprender, a sentir, y bueno, en esa primera etapa es cuando absorbemos la mayor cantidad de los conocimientos que en un futuro vamos a aplicar, porque bueno, eso es también la idea del texto con lo que juega Bodey, con esta parábola que contamos cuando comenzó la clase. Por otro lado, está bueno dejar en claro uno de los conceptos fundamentales en realidad, digamos, es el sentido etimológico de la palabra filosofía. La filosofía es el amor por el saber, y en ese sentido es que, bueno, obviamente uno, asociando la idea de la filosofía de la infancia, tiene esa continua necesidad de comprender todo el tiempo lo que lo rodea. Yo voy siguiendo, sí, una línea del texto como para
no perder el hilo de la clase. Sin embargo, bueno, la filosofía es un campo de conocimiento que por lo general es como rehusado, digamos. Muchas personas se niegan a creer que el tipo de saber filosófico es un tipo de saber que aporta, digamos, al crecimiento de la humanidad, porque, bueno, desde muchos lugares se ha criticado la filosofía diciendo que en realidad nunca se generó un conocimiento acabado sobre nada, porque, claro, como no es un tipo de conocimiento parecido a, por ejemplo, el tipo de conocimiento científico, es que justamente se lo prejuzga y bueno, por ahí no se entiende que son diferentes los objetivos por los que se persigue, digamos, y la metodología, y por ejemplo, a simple vista, un conocimiento científico genera un resultado comprobable empíricamente, y no es así en el caso de la filosofía. Pero bueno, en realidad está bueno empezar a hacer una, por ahí, diferencia más analítica entre los diferentes tipos de saberes, porque bueno, obviamente estamos en la etapa más introductoria de la materia y es importante que tengamos por ahí esa base ordenadora en nuestra cabeza. Y bueno, básicamente la filosofía como tipo de conocimiento está en discusión, en debate con, como les decía recién, el conocimiento científico por un lado, el conocimiento religioso por el otro, y bueno, la diferencia por ahí un poco recién la estaba señalando. El conocimiento científico está, digamos, argumentado sobre una base de saber y de conocimientos que tienen una metodología de comprobación, digamos, de sus objetivos, y en base a eso es que, digamos, se constituye en una de las características, digamos, del saber científico es que es acumulativo en el tiempo, y digamos, a diferencia de los paradigmas filosóficos, digamos, son muchos más exactos en sus conclusiones, y la filosofía en realidad tiene otro tipo de conocimiento y otro método. Por otro lado, la religión o el tipo de conocimiento religioso en realidad está, bueno, basado en dogmas, en grandes verdades reveladas que, bueno, pueden salir de una Biblia, por ejemplo, y en realidad no constituye un tipo de saber que pueda ser objetado. Se nos es dado, se nos es presentado de esa manera y así es, y no puede ser modificado. Bueno, esa es una de las diferencias con el conocimiento filosófico. Después el autor nos introduce en un debate sobre, bueno, los tipos de filósofos que pueden haber, porque, bueno, obviamente, como les dije recién, hablamos de las filosofías porque, bueno, hay diferentes corrientes de pensamiento que vamos a ir viendo, pero a nivel, digamos, de estereotipos, de tipos ideales de filósofos, el autor nos plantea, por ejemplo, bueno, retomando lo que veníamos diciendo, Platón, él lo cita a Platón y nos dice que Platón había construido un estereotipo del filósofo mártir. ¿Por qué? Porque justamente se entendía que en realidad el filósofo que dedicaba la persona que dedicaba su vida a ser filósofa era como una especie de mártir, porque en realidad nunca iba a llegar, digamos, a una conclusión certera, pero que, bueno, siempre iba a estar en búsqueda de la verdad. Confucio, que es otro filósofo, que los invito también a buscarlo, es súper interesante su pensamiento. Él, en realidad, la figura de filósofo que nos presenta, él dice, es aquel que no predica lo que hace hasta que no ha hecho lo que predica, ¿no? Esa idea también bastante
de entender a la filosofía desde un sentido moral, digamos, no me digas lo que todavía no has hecho, sería algo así lo que está planteando, bueno, sería por ahí otro tipo de filósofo, o sea, un filósofo que está motivado desde otro lugar. Así, digamos, esto se presenta en realidad, y me gusta la idea de presentárselos a ustedes, como para que, bueno, vean que cada uno puede tener sus motivaciones, digamos, por los cuales inmiscuirse en las líneas que nos ofrecen estos autores, y bueno, cada uno se va a sentir incentivado de diferente manera. Retomando un poco el debate que tuvimos recién entre la filosofía y otros campos, el autor también nos plantea un eje de debate entre lo que es la filosofía, este conocimiento, digamos, que es milenario, data de los principios de la humanidad, con la política y con la religión. Fíjense que también lo cita a otro filósofo muy importante, es Sócrates, que, bueno, él era un filósofo que fue condenado a muerte por la democracia de la polis. La polis era la ciudad, estado. Es condenado a muerte por la acusación de corromper a jóvenes y de negar a los dioses de la ciudad. O sea, él era un filósofo que se dedicaba a ser, digamos, maestro, enseñaba a sus estudiantes, alumnos, a pensar, digamos, bajo otros parámetros quizás que no eran los que en ese momento dominaban, y bueno, por esa actividad él fue condenado a la muerte y nada, se lo acusa de también negar a los dioses, o sea, había un fuerte contenido religioso en esa sentencia, digamos, y bueno, por eso es como que en algún punto la filosofía tiene una relación muy conflictiva y tensa con la religión, porque justamente, digamos, tienen diferentes maneras de proceder y de conocer el mundo. Más adelante, el autor plantea las tareas de la filosofía. Esto me pareció importante también de rescatar para, bueno, conversarlo, porque básicamente establece un par de tareas que tiene la filosofía como conocimiento, y dice que la filosofía consagra nuevas instituciones y nuevos espacios. Está bueno saber esto porque da una dimensión de la vida y de la historia como dinámica, ¿sí? Como que va cambiando y puede ir cambiando y debe ir cambiando, digamos, en función de las nuevas necesidades. Entonces, la filosofía nos permite por ahí introducir un conocimiento o incorporar herramientas para generar nuevas formas de institucionalización. Por otro lado, la filosofía desacraliza y se olvida de antiguos ídolos ocultos, dice el autor. O sea, es decir, que también, digamos, es como que desmitifica algunas cuestiones y bueno, también nos ayuda a, digamos, reordenar algunos tipos de saberes que por ahí, si no fuera por la filosofía, estarían eternamente, digamos, grabados en la conciencia de los seres humanos. Y bueno, uno de los grandes temas de lo que es el campo filosófico, que bueno, nos introduce al tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es, digamos, se mantiene siempre de la misma manera, es inmutable, va cambiando. Bueno, esas son preguntas que se van a ir haciendo los diferentes filósofos. En este punto me pareció importante rescatar de Baudet el concepto sobre lo verdadero, me pareció interesante, porque él plantea que lo verdadero es una empresa colectiva. Lo verdadero es una empresa colectiva. No puede ser el diálogo del filósofo con la verdad. ¿Qué nos dice ahí? Ahí lo que nos está diciendo es que
el acceso a la verdad es una empresa colectiva, quiere decir, es algo que vamos a encontrar en un intercambio constante entre todos y todas, y que no va a ser, digamos, un descubrimiento de uno mismo. No puede ser el diálogo del filósofo con la verdad, digamos, no es una cuestión individual, sino que es una empresa y un diálogo colectivo. Las grandes obras filosóficas se benefician con la ventaja producida por su escaso éxito. El paso del tiempo no las envejece. Y además, otra característica que él impregna, digamos, a las obras filosóficas es que permanecen en el tiempo, porque justamente no es que gozan de poco éxito, dice, no es que en un momento, digamos, están en todos lados y después se olvida, sino que todo lo contrario. Las grandes obras es como siempre están presentes. Sócrates, Platón, Baudet, bueno, más contemporáneos, Nietzsche, Foucault. Y nada, son filósofos que siempre, bueno, van a ser importantes sus aportes. En filosofía no existen predecesores ni sucesores. En un momento Hegel, es una frase de Hegel esta, digamos como que nadie precede, sino que, bueno, nada, esta idea de la comunidad filosófica. Bueno, un poco más adelante, lo que nos plantea nuestro autor. En realidad, bueno, esto es una presentación, me gustaría que ustedes por sí mismos, digamos, lo leyeran. Es muy importante, más allá de obviamente el acompañamiento que nosotros como docentes le demos, que ustedes tengan una relación, digamos, íntima, directa, personal con los autores y con los textos, así que por eso en realidad quiero que ustedes lo lean. Y bueno, acá había otra frase que yo había apuntado que me parecía que valía la pena traer a colación. Es en la sección donde dice convertir la vida. Habla sobre este tema, este gran tema de la verdad. Y bueno, Baudet lo cita a Aristóteles, y gran filósofo de la filosofía griega. Y retomando el tema de cuál es la fuente del conocimiento, digamos, una posible fuente de conocimiento que es la verdad, dice: la verdad, nunca completa, nunca ausente, se encuentra siempre en marcha. Revela, cada tanto, lo que estamos en condiciones de captar, pero lo hace en un doble sentido. Lo descubre y lo vela de nuevo, para poder ir más allá de lo que se ha aprendido. Bueno, ese concepto me pareció súper lindo en el sentido de que habla de que la verdad en realidad nunca es completa. Y es como, de alguna manera, también saciar un poco esa inclinación que a veces los seres humanos tenemos de estar, de querer acceder constantemente a lo verdadero, a lo único. Es como que da un aspecto y una forma de entender en realidad la verdad, digamos, de que está en constante, digamos, búsqueda, que nunca se llega completamente, y que también, digamos, otra característica de lo que es, digamos, la fuente de conocimiento de la verdad, es que accedemos a ella siempre y cuando, digamos, las condiciones en las que estamos nos posibiliten a eso. Es como que va, digamos, creciendo la capacidad que el ser humano tiene para acceder a lo verdadero, al conocimiento. Y esto es una invitación para todos ustedes, para que
nada, sean pacientes y flexibles a la hora de ir abordando los textos, por eso lo elegimos a Bodei, como para que ustedes tengan estas primeras herramientas, de que comprendan de que a medida que vayan pasando los días, las semanas y vayan leyendo los textos, por ahí van a ir teniendo una noción un poco más integral y clara de los conceptos que brindamos en la materia. Así que, bueno, era todo por hoy de Bodei. El material está en el Classroom, pueden tener acceso a partir del cronograma que se ha subido. Y bueno, espero que más allá del teórico y de la breve presentación que hicimos recién, ustedes, bueno, puedan tener una buena lectura del texto. Nos vemos